Tenemos mucha expectativa de lo que va a suceder en este aposento 2023. Esta convocatoria del Espíritu Santo que ha revolucionado nuestros corazones y ha encendido pasión por ver un avivamiento en diferentes lugares, regiones. Por eso vos tenés que ser parte este año, entrada libre y gratuita, acceso libre para todos, aquí en el Parque Municipal de Lomas de Zamora, en la zona sur del Gran Buenos Aires, muy fácil de llegar y de acceder. Tendremos invitados de lujo este año que nos estarán visitando desde Estados Unidos, el apóstol Rubén Hernández, el apóstol Héctor Ibarra de aquí de Lomas de Zamora, el pastor Félix Parra que viene desde Venezuela, y vos y tu familia, todos juntos celebrando un gran avivamiento, creyendo de que tal vez en el tiempo más difícil de tu vida Dios te va a sorprender y la unción de Dios va a traer ese gran movimiento del Espíritu Santo que hace falta en tu iglesia, en tu nación, en tu ciudad. Te mando un abrazo, no te lo pierdas, corre la voz, invita a un amigo, nos vemos en este aposento 2023. Vamos a la palabra, Lucas capítulo 2, verso 6. Dice, mientras estaban allí, llegó el momento para que naciera el bebé. María dio a luz a su primer hijo varón, lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre, porque no había alojamiento disponible para ellos. ¿De quién está hablando? Estoy leyendo la versión NTV, que es un poquito diferente. Ah, dijo el hermano, pensó que estaba leyendo el libro del Mormón. No, es la Biblia, pero la versión, la nueva traducción viviente, que lo explica un poquito mejor. Se quedó tranquilo, dijo. Pero esta charla se trata de la escuela de Jesús con nuestras vidas, de el proceso que Dios tiene con cada uno de nosotros en la vida cristiana. Estoy hablando del seminario de Jesús, de la universidad de Dios, de donde Dios nos mete a cada uno de nosotros para formar nuestra vida, nuestro carácter. ¿Cuántos saben que Dios nos ha elegido como discípulos, como hijos? Cuando recibiste a Cristo, te convertiste en hijo de Dios, pero luego nosotros entramos en la escuela de Dios para ser preparados, capacitados, formados, transformados para cumplir una misión. ¿Cuántos lo pueden creer? Así que yo veo diferentes tipos de personas en la vida cristiana, algunos que por supuesto son pasivos. ¿Quiénes son los pasivos? Son aquellos que por nada del mundo se animan a hacer algo para el Señor, que no están dispuestos a asumir un compromiso, que no están dispuestos a seguir a Jesús, que no están dispuestos a caminar un poco más lejos, que no están dispuestos a obedecer las palabras del Señor. De hecho, Jesús le dijo a sus discípulos, ¿por qué me dicen Señor, Señor, si no hacen lo que yo les digo? Porque ellos le decían, Señor, Señor, Maestro, pero si yo soy su Señor, ustedes me tienen que obedecer, le decía el Señor Jesús. ¿Habrá alguien aquí que tiene a Jesús como su Señor? Si Jesús es tu Señor, entonces usted tiene que obedecer lo que el Señor le dice. Pero nosotros somos al revés. Nosotros somos los siervos, Él es el Señor, pero los siervos le queremos ordenar al Señor. Pero es al revés. El Señor es el que ordena y el siervo es el que obedece. Así que si Él es el Señor, nosotros debemos obedecer y debemos someternos a la escuela de carácter que el Señor quiere desarrollar en nosotros. ¿Me van siguiendo, verdad? Pero el primer grupo son los pasivos, pero después hay otro grupo que son los que yo le llamo los triunfadores. Son aquellos que toman el desafío, los que se animan y a pesar de que son difíciles los procesos, dicen, Señor, yo quiero que tú formes el carácter, tu carácter en mi vida. ¿Habrá alguno de esos aquí que está dispuesto bueno, no tanto entusiasmo, por favor, porque el Señor está tomando nota? ¿Alguien está dispuesto a tomar el desafío de seguir a Jesús? Amén. Entonces yo quiero hoy hablarte como tu pastor, como tu amigo y decirte que Dios tiene un gran propósito con tu vida. La pastora decía hoy, y yo cada vez que la escucho hablar a ella, yo recuerdo aquellos años donde todavía estoy en proceso, pero en aquellos años donde yo tomé mi desafío de servir al Señor. Y cada vez que voy tengo la oportunidad de predicarle a jóvenes, chicos, grandes, a quien sea, y la gente me invita de tantos kilómetros, es porque Dios ha formado algo en mí. Pero eso mismo Dios quiere formar en tu vida. Y mi desafío es guiarte en ese proceso. Que no pasen los años y sigas estando aquí, nada más, pero no hayas crecido. Sino que los discípulos de Jesús son metidos en un proceso de crecimiento
y de formación. Y yo quiero que anotes bien los diferentes pasos en la escuela de Dios. Usted hoy está a punto de entrar en la escuela del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Y esa escuela no es práctica nada más, no es teórica nada más. No es que usted viene, se sienta, yo le paso las notas, usted aprende, se lo aprende de memoria y listo, ya está preparado para servir a Dios. Sino que usted tiene que pasar por diferentes etapas. Y Jesús justamente nos enseña con su vida estas etapas que Él tuvo que pasar. Y quiero que recuerde la primera etapa, la primera estación de esta escuela del Espíritu Santo. La primera estación se llama el pesebre o el establo. ¿Cómo se llama la primera estación? Ayúdeme, toque a su vecino, dígale, hermano, el pesebre, el establo, la primera estación. Acuérdeselo. Así comienza la historia de Jesús, en un pesebre, en un establo. Lo leímos recién en capítulo 2, verso 6. Dice que Jesús, porque no había lugar en el mesón, dice la otra versión, la Reina Valera, tuvo que nacer en un pesebre. Y en ese pesebre humilde, allí algunos dicen un establo porque posiblemente había animales en aquel lugar, pero por esta emergencia que tuvieron, que no hubo lugar y no los recibieron a María y a José, Jesús tuvo que nacer en este lugar, que tal vez no era el lugar más indicado para nacer. Y Jesús nació como un niño pequeño, el Salvador del mundo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Dice que todo fue hecho por Él y para Él, que Él hizo todas las cosas con su palabra. El Rey del universo nació en un pesebre, indefenso, un pequeño niño en pañales. Dice que lo envolvieron a Jesús en unas telas y el niño seguramente lloraba, pedía que lo amamanten, que le den ahí. Usted sabe esa cuestión. No me sale la palabra, estoy buscando la palabra. Pero después uno se cuida porque las cámaras, ¿viste? Vuelan las cámaras. Así que el Señor nació en un pesebre y esto me habla de un principio, porque el inicio de Jesús fue en un establo y esto significa, mis hermanos, que la marca de aquellos que son llamados por Dios es que a veces comienzan con tropiezos. Es que Jesús no busca a los perfectos. Es que cuando empezó la historia de Jesús no comenzó con la perfección. Se supone que debía nacer tal vez en la clínica, en la mejor clínica, en el sanatorio, pero dice que no encontraron lugar, no hubo lugar para Jesús. Dijeron, bueno, va a tener que nacer acá. No es lo ideal. Yo me imagino tal vez que María se enojó porque José no hizo la reserva en aquel lugar para que pudiera nacer, pero nació allí y no fue lo ideal, pero nació. Y quiero decirte que Dios no llama a los perfectos, que hay cosas en tu vida que no funcionaron tan bien, que hay cosas en tu vida que no salieron como querías que salieran, pero estás aquí porque Dios te ha llamado. ¿Cuántos dicen amén? Que Jesús inició en un establo, mis hermanos, pero terminó, dice la palabra, sentado a la diestra del Dios Padre. Te estoy diciendo que tal vez comenzaste mal, pero vas a terminar bien cuando Dios termine su propósito en tu vida, que tal vez comenzaste de manera dificultosa, pero terminarás bien, victorioso. ¿Cuántos lo pueden creer a eso? Es decir, que Dios levanta y escoge a un niño que es indefenso, que depende de sus padres. ¿Saben que una de las características del niño es que depende de todo para sus necesidades? Que los padres tienen que darle de alimentar, tienen que alimentarlo, tienen que cuidarlo del frío. Depende totalmente el niño de la mamá. Es decir que Dios llama a los que no pueden. Dios se empecinó en usar a alguien aquí que es imperfecto, que tiene debilidades, a alguien que ha pasado por una vida difícil, que has pasado por momentos muy duros en tu vida y la vida te ha marcado y tal vez las cosas no te han salido hasta este momento. Has fracasado tal vez en algún área, en el matrimonio, has fracasado en el trabajo, te ha ido mal, has pasado por traumas en la vida, pero eso no es un impedimento para que Dios pueda usarte. Dios llama a lo vil y a lo despreciado de esta tierra para avergonzar a los sabios. ¿Alguien lo puede creer? Yo quiero romper toda mentira del diablo que te dijo que a causa de tu fracaso y lo que pasaste nunca le vas a poder servir a Dios, que Él no va a poder cumplir su propósito en tu vida. Al contrario, Dios se manifestará y se glorificará a través de lo que Él va a hacer en tu vida. ¿Alguien lo puede creer? Pero la primera instancia de esta escuela, seminario del Espíritu Santo es el establo, es el pesebre, es donde las cosas no comienzan bien, es donde
las cosas parecen muy pequeñas. Todo lo de Dios comienza pequeño. Nadie puede empezar desde lo grande. Todo comienza desde lo bien pequeñito. Así funcionan las cosas de Dios. Cuando alguien comienza desde arriba, no es una buena señal. Cuando alguien quiere, por ejemplo, en el mundo natural, uno quiere comenzar un negocio, uno quiere emprender, lo mejor es que empiece bien pequeño. ¿Alguien me dice amén? Porque cuando ya te brindan muchas cosas y ya uno empieza desde la mitad, entonces uno no valora. Entonces no es una buena señal. Pero la palabra de Dios dice: si de mañana buscares a Dios, aunque tu principio fuere pequeño, tu postrer estado será muy grande. Gloria a Dios por los pequeños comienzos. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios por los pequeños grupos. Qué lindo, si Dios te llamó, vas a comenzar bien desde lo pequeño para que Dios te pueda hacer crecer. ¿Saben? Yo recuerdo que un día, cuando nosotros estábamos en el garage de la casa y la iglesia estaba dando sus comienzos, un día yo me enojé porque yo veía como, a ver cómo trato de explicarlo para que no suene mal. Había un pastor que yo conocía, que a él le había puesto una iglesia y la iglesia nacía, recién naciente, pero ellos alquilaron un local gigante y pusieron una pantalla impresionante. Entonces les regalaron todas las sillas, como 500 sillas, y el mejor sonido. Y nosotros teníamos uno de esos parlantes como los que venden sandía en la calle, sandía. Así más o menos. Y yo decía: ¿por qué, Señor? Decía yo, es tan injusto. Nosotros, las sillas, mi hermano, eran por ahí esas que se quebraban todos. Si era medio gordito el hermano, ¡pum!, al suelo. Todo era así. El techito era bajito y era de chapa. Entonces hacía mucho calor ahí, terminábamos como rostizados en el verano. Y yo decía: ¿cuándo nos va a tocar a nosotros? ¿Por qué? Esto es tan injusto. Y yo, pero yo entendí esto, que los pequeños comienzos son los a donde Dios está obrando. Que aunque tu comienzo fuere pequeño, tu posterior estado será muy grande. A veces es preferible ir despacito, como el cuento de la tortuga, ¿vieron? Y pasa, a veces vos ves que vas con tu carretita despacito, 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 y ves que al lado tuyo pasa uno con una Ferrari. ¡Fum! Te pasó. Pero allá, a la vuelta de la esquina, la Ferrari está chocada contra un árbol y vos con tu carretita vas despacito llegando a la meta. ¿Alguien me está entendiendo? Pero después yo lo entendí, que ese era mi pesebre, que ese era el lugar donde Dios estaba formando nuestro carácter, donde Dios nos quería enseñar que las cosas pequeñas también son importantes, que no se puede empezar corriendo, que hay que empezar gateando, luego se camina y luego se corre. ¿Alguien me va siguiendo, verdad? Pero la marca número 1, ¿cuál era? El pesebre. ¿Pueden decir conmigo? Muy bien. Pero la estación número 2 es mucho más interesante todavía. Marcos capítulo 6, verso 3. Vamos a leer el Evangelio de Marcos, capítulo 6, verso 3, para que usted no piense que esto yo lo saco de cualquier lado. Marcos 6, capítulo 3, dice así. La versión NTV, mire qué interesante lo que dice. Y se burlaban. ¿Qué hacían? ¿De quién se burlaban? De Jesús se burlaban. ¿Alguna vez te sentiste mal porque la gente se burla de lo que estás creyendo? Porque la gente se ríe y dice que estás loco, que sos una aleluya, que te lavaron la cabeza. Miren, de Jesús, amén, dice la hermana. De Jesús, dice, se burlaban y decían: es un simple carpintero, hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón. Y sus hermanos viven aquí mismo entre nosotros. Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en Él. Está hablando de Jesús. Está hablando de nosotros. Está hablando de que la gente a veces se te va a burlar, que no te van a entender, que en tu familia se van a ofender, que tal vez hay alguien aquí que es el único que va a la iglesia de su familia y te miran como un loco y se ríen. Y eso mismo le pasó a Jesús. Quiero decirles que la segunda estación de tu escuela de vida con Dios, el primero fue el pesebre, pero el segundo es la carpintería. Puede abrazar a su vecino y dígale: la carpintería. Jesús, el carpintero. Y dice esta versión
que él era carpintero. Es un simple carpintero. Ahora se hace el profeta, ahora se hace el predicador. Si nosotros lo conocemos, el carpintero de acá del barrio, ahora de qué se la da. Yo quiero declarar en el nombre de Jesús que Dios te va a usar tanto, que Dios te va a levantar con tanto poder, que algunos no van a entender que Dios te lleva a un nuevo tiempo, que cuando Dios toque tu vida, te llene de su poder y su gloria, la gente no lo va a poder entender, la gente no le va a entrar en la cabeza cómo Dios puede usar al muchacho del barrio, a la señora Dios lo va a hacer con tu vida. ¿Alguien lo puede creer? Pero ¿saben qué significa la carpintería? La carpintería significa el desarrollo silencioso. El desarrollo en silencio. Durante muchos años Jesús estuvo en aquella carpintería. El desarrollo silencioso significa que mucho de lo que nosotros tenemos nadie lo va a valorar. Nadie te va a valorar, nadie te va a aplaudir. Simplemente estarás allí encerrado en tu carpintería, buscando de Dios, esperando el momento. ¿Cuántos lo creen a eso? Buscando el momento oportuno para que Dios lo pueda hacer. Eso significa la carpintería. La carpintería es donde nadie te valora. La carpintería es donde nosotros trabajamos, servimos y parece que nadie ve nuestro esfuerzo. La carpintería es cuando hacemos las cosas no por esperar nada a cambio, sino por amor a Dios. La carpintería es cuando nos estamos esforzando, estamos orando, estamos sirviendo y no vemos resultados. Yo me imagino Jesús ahí, yo pensaría, qué desperdicio. Jesús, el más grande de todos, lo tienen ahí haciendo sillas. Gloria a Dios, porque sé que hay gente aquí que Dios va a formar su carácter en la carpintería. Hay muchos que no entienden esto y no aguantan esto. Y dicen, yo ya estoy para predicar, ¿por qué? Y Dios de repente te manda a limpiar los baños. Nadie dice amén, ¿verdad? No, pero yo quiero que el pastor me dé lugar a mí para predicar un domingo a la tarde. Y de repente el pastor te dice, ¿será que, hermano, usted me puede barrer la vereda? Esa es la carpintería. Estar dispuesto a estar en el silencio, en lo oculto, hasta que Dios finalmente forma nuestro carácter. Pero hay otra tercera estadía y vamos a ir avanzando. La otra estadía, pero en la mitad, es el desierto. Parecía que la carpintería ya está bien, ¿verdad? Tanto tiempo en la carpintería, pero después que Jesús dice que es bautizado, ahora entra al desierto. La primera estación, ¿cuál era? Muy bien, pero díganlo más fuerte. ¿La primera cuál era? Muy bien. ¿La segunda cuál era? La carpintería. ¿Y la tercera era? El desierto. Y Jesús fue llevado, dice, por el Espíritu al desierto. Y en el desierto Él fue tentado. En el desierto Él fue probado. Quiero decirte que también es otra etapa de la vida del cristiano. El desierto donde estamos solos. Donde solamente lo tenemos al Espíritu Santo de Dios, donde solamente tenemos una palabra. El desierto es un lugar de necesidad porque tenemos hambre. En el desierto parece que nada está funcionando, pero tenemos una palabra de Dios. Lo único que Jesús tuvo en aquel desierto fue la palabra. Y te estoy diciendo que va a llegar un momento en tu vida que tal vez todos te van a abandonar, pero la palabra de Dios estará allí para ser tu alimento. La respuesta de Jesús siempre fue: escrito está, escrito. Y cuando tuvo hambre dijo: escrito está, no solo de pan vive el hombre. Y cada vez que el diablo vino a atentar contra su identidad, Él dijo: escrito está. Esa es la tercera etapa de la escuela del cristiano. El desierto, inevitable, tendrás que pasar por el desierto. El mismo Espíritu te llevará al desierto. No fue el diablo el que lo llevó allí, fue el Espíritu Santo de Dios que lo llevó al desierto para fortalecerlo, para equiparlo y para empoderarlo con su Espíritu Santo. Alguien me dice amén. Es que el desierto no te va a matar, el desierto te va a fortalecer. Hay alguien aquí que dice: yo no entiendo el desierto, yo no quiero nada del desierto. Pero el desierto va a ser tu escuela. El desierto va a ser que va a formar tu carácter. El desierto va a ser el que te va a hacer crecer. Dice: y bajó del desierto, dice, en el poder del Espíritu Santo. Yo veo a gente aquí que va a bajar llena del poder del Espíritu Santo luego de este desierto. Gente que entró a un desierto pero va a salir más fortalecida que nunca a causa de ese proceso. El desierto. Pero luego del desierto hay todavía más etapas. Cuando usted dice: ok, ya pasé por el desierto, ya estoy graduado, bajé
en el poder del Espíritu Santo. ¿Puede usted mirar a su vecino y dígale, ya falta menos? Vas bien, dígale, vas bien. No, pero dígale con más ganas, dígale, va bien, hermano. Va bien, va a pasar desiertos. Pero cuando usted piensa que ya está todo, llega otra cosa peor, la cruz. Dígale a su vecino, todavía falta la cruz. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Y la cruz es negarnos a nosotros mismos. La cruz es morir a nuestro yo. La cruz es más difícil que el desierto. El que quiera ser mi discípulo, que tome su cruz y me siga cada día. Qué difícil es tomar la cruz. ¿Cuál es la cruz que debes tomar todos los días? De morir a tu voluntad. De decir, Señor, esto es lo que yo siento, pero voy a dejar de lado lo que siento para hacer lo que tengo que hacer y lo que tú me estás pidiendo. Ese es el cristiano que ya ha pasado por el pesebre, que ha pasado por la carpintería, que ha pasado por el desierto, pero ahora está ya en un nivel más alto, donde si logra pasar ese nivel de la cruz, aleluya, los cielos se te van a abrir. Ese fue el paso más importante, y quiero decirles que la cruz no es fácil. Todos los días hay que tomar esa cruz, no solamente una vez a la semana, no solamente de vez en cuando vamos a algún retiro o estamos en algún congreso, sino que es una tarea de todos los días morir a nuestro yo. En la cruz hay que crucificar la carne, en la cruz hay que morir. La cruz es sinónimo de muerte al yo. Pero la buena noticia es que cuando usted muera, Cristo va a vivir en su vida. Si usted quiere que Cristo viva en su vida y que Cristo crezca en su vida, entonces usted y yo debemos morir. Porque Cristo y yo no pueden vivir en el mismo cuerpo. O vive Él o vivo yo. Y Pablo dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Está diciendo, yo he decidido morir. Yo he decidido dejar mis deseos. Yo he decidido clavar en la cruz todo lo que a mí me pasa para que Cristo viva en mí. Te quiero decir algo, mi hermano. Muchos de nosotros estamos orando para que Dios obre en nuestras vidas. Estamos diciendo, Señor, ayúdame a dejar este vicio. Señor, ayúdame a perdonar. Y Dios no te va a ayudar. Usted tiene que clavar en la cruz esa debilidad. Alguien me dice amén a eso. Usted tiene que clavar todos los días en la cruz y morir a eso que lo está atando en el nombre de Jesús. Que Él fue voluntariamente a la cruz. Y nosotros debemos pasar por aquella cruz. Si no, Jesús hubiese dicho, muchachos, no se preocupen, porque yo ya fui a la cruz. No tomen la cruz, no me sigan. Total, disfruten, descansen. No, dijo, el que quiere ser mi discípulo, tome su cruz todos los días y sígame. ¿Alguien dice amén? Pero la última estación de esta escuela, luego de la cruz, es la tumba abierta. Cuando el Señor finalmente muere en la cruz y parece que ya está todo perdido, finalmente al tercer día el Señor resucitó. Y aquellos que juntamente con Cristo morimos también resucitamos en una nueva vida. Te estoy diciendo que te van a crucificar. Te estoy diciendo que vas a pasar por el proceso, pero al tercer día vas a resucitar en un nombre nuevo. ¿Cuántos dicen amén? Glorificado. Y el Señor se levantó en el poder, glorificado, y los cielos se abrieron. Ahora ya no era el Cristo de carne y hueso, sino que era un Cristo glorificado, un Cristo maravilloso, victorioso. Y lo mismo sucede en nuestra vida cristiana, mis hermanos. ¿En qué parte de la escuela de Dios estás? ¿En qué momento de tu caminar con Dios estás? Te quiero decir que a veces el proceso no es fácil, que debemos pasar por un montón de situaciones, pero que vale la pena pasar por el proceso de Dios, que vale la pena servir al Señor, que tal vez estás pasando hoy por un desierto y no entendés lo que estás pasando, pero allí el Señor está tratando con tu carácter, que tal vez estás pasando por la carpintería y estás allí no entendiendo por qué tenés que estar haciendo sillas y martillando en el taller, pero en el taller del maestro el Señor forma tu carácter. En el taller aprendemos la paciencia. ¿Se dan cuenta que la vida con Cristo se trata de procesos? Quiero invitar a los chicos de la alabanza que me ayuden en estos 5 últimos minutos. Yo quiero hacer un llamado hoy y quiero orar por ustedes, por aquellos que hoy se dan cuenta que esto es parte de tu proceso en tu vida, que no te voy a poder evitar el proceso, pero sí te quiero decir de parte del Señor que cada parte del proceso formará una parte diferente de tu carácter. Que cada parte del proceso es necesario de que pases por allí. ¿Ustedes me van entendiendo? Yo quiero que te pongas de pie un instante, por favor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, te damos.
yo quisiera orar con cada persona que está aquí y quiero animarte a que no te quedes a la mitad del proceso, que no te quedes en el desierto, que no te quedes allí pensando ¿qué hago? ¿Voy a la cruz o no? Sino que puedas decir, Señor, yo he querido hacer mi voluntad, pero hoy decido hacer tu voluntad. Tal vez estás pasando por tu carpintería y estás pensando en tirar la toalla. Hoy vengo para decirte que sigas adelante, que en algún momento tu lugar va a llegar, que en algún momento Dios va a abrir los cielos y comenzará tu tiempo de promoción, pero hay que pasar por allí. Me gustaría que cada uno de nosotros podamos cerrar nuestros ojos hoy. Yo quiero orar por cada persona que hoy vino a esta reunión y sé que están pasando por alguna situación, que están pasando por algún proceso, que están pasando por algún momento particular de su vida. Espíritu Santo, gracias. Gracias, Jesús.